Estos son los hechos. Todos conocemos El Principito, el clásico cuento francés de lenguaje abstracto que nos encargó algún profesor en la escuela, o que vemos como un libro más en el estante. He visto múltiples análisis y artículos sobre esta historia, pero ninguno aborda lo que es esencial, lo que es invisible a los ojos. Alejándonos del típico debate sobre la rosa o la inocencia de la niñez, hoy vamos a tocar un tema complejo que no debe pasar desapercibido. Hola, soy Simplemente Nadie y bienvenidos al Rincón Mental, un espacio sobre salud mental y prevención del suicidio. En este aniversario de Antoine de Saint-Exupéry, vengo a demostrarles que este libro no es un cuento de hadas. Es, en el fondo, un llamado de auxilio y un reflejo directo de la ideación suicida. Para entender por qué esta historia es tan oscura, primero debemos entender al hombre que lo escribió y las crisis que lo estaban destruyendo. Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger, conde de Saint-Exupéry, fue un aviador y escritor nacido el 29 de junio de 1900 en Lyon, Francia. Trabajó como piloto para la compañía Aeropostal, encargado de la ruta postal entre Toulouse y Dakar, y más adelante como director de Aeroposta Argentina en Sudamérica. Plasmó sus más profundos pensamientos sobre el sentido de la vida y sus crisis existenciales en sus primeras obras, Correo del Sur, Vuelo Nocturno, y tras sobrevivir a un accidente en el desierto del Sahara, Tierra de Hombres. En ellos relata temas densos que marcaron su vida, tales como el aislamiento extremo, el desapego por la vida y la romantización de los finales extremadamente trágicos, destacando su melancolía. En 1940, tras la invasión nazi a Francia, Saint-Exupéry tuvo que huir y exiliarse en Nueva York. Se sentía profundamente solo, en una ciudad extraña, de un idioma al cual no hablaba, enfermo por las secuelas de sus accidentes aéreos anteriores y asqueado por la crueldad de la guerra. En una de sus cartas de esa época escribió: La decadencia espiritual es terrible. Hay un solo problema en el mundo: devolver a los hombres un significado espiritual. El Principito, escrito en 1942 en Nueva York, fue su intento desesperado de inyectarle pureza, amor y compasión a una humanidad que se despedaza día a día. Saint-Exupéry tenía el hábito nervioso de dibujar a un muñequito rubio con capa y espada en los márgenes de sus manuscritos, en servilletas de restaurantes y en cartas de amor. Durante una cena en Nueva York, su editora estadounidense, Elizabeth Reynald, vio al tierno personaje dibujado en un trozo de papel y le dijo: Este niño necesita una historia. Deberías escribir un cuento infantil sobre él. Antoine aceptó el reto. Compró una caja barata de acuarelas y comenzó a escribir lo que él creía que era un cuento, pero que terminó siendo su testamento filosófico. Cada elemento del libro es un pedazo real de su vida, pero visto desde la depresión. Por ejemplo, el choque en el desierto no es ficción. En 1935, Saint-Exupéry y su mecánico se estrellaron de verdad en el Sahara. Pasaron 4 días al borde de la muerte, deshidratados y con alucinaciones antes de que los rescataran. De ese aislamiento extremo y de ese delirio nació el encuentro entre el aviador y el niño. Luego está el planeta El Principito, que básicamente representa una mente depresiva. Él tiene que limpiar constantemente su mundo de los baobabs. Si lo pensamos a fondo, esta es la representación exacta de la lucha diaria y agotadora por contener pensamientos intrusivos, antes de que te destruyan por dentro. La Rosa fue su esposa, Consuelo Sun-Sin. Tenían un matrimonio tormentoso, lleno de infidelidades, culpa y frustración. Al final, el Principito huye de su planeta porque no sabe cómo gestionar la responsabilidad afectiva, ni el dolor que ese lazo le genera. La Rosa lo manipulaba haciéndole creer que todo lo hacía mal, y él eligió el aislamiento como una vía de escape. Y aquí es donde entran los adultos. Cada planeta que visita, el rey, el vanidoso, el bebedor, representan la desconexión total y la incomprensión social. Son personas obsesionadas con el control, el estatus o sus propios vicios, totalmente incapaces de ver más allá de sí mismos.
En el contexto de la salud mental, representan a ese entorno hostil que invalida lo que sientes. Es la típica gente que te rodea cuando estás mal y minimiza tu dolor diciéndote que exageras, obligándote a encajar en un sistema gris donde las emociones estorban. Al final, el Principito se da cuenta de que está rodeado de gente, pero completamente solo. Por eso, el personaje del zorro es tan importante, porque representa la contraparte, la red de apoyo. Está inspirado en Sylvia Hamilton, una amiga que lo acompañó en su peor momento de soledad en Nueva York. El zorro es esa única persona que se sienta contigo en el suelo a escucharte sin juzgarte. Cuando el zorro habla de domesticar, en el mundo real estamos hablando de crear lazos seguros. El zorro le enseña que conectar con alguien requiere tiempo y vulnerabilidad, pero también que romper ese lazo duele. Es el único personaje que intenta salvar al Principito del aislamiento, demostrándole que el dolor de los vínculos vale la pena con tal de no apagarse solo. Y es que para entender la raíz de todo esto, tenemos que ir al principio de la historia, a la famosa imagen del sombrero. Todos recordamos ese dibujo, pero en realidad el elefante dentro de la boa adquiere un peso enorme, la representación exacta del secreto a voces. Es esa depresión severa, esos silencios pesados que se te comen las ganas de vivir y de los que nadie a tu alrededor quiere hablar. Es el vacío que se queda cuando estás roto por dentro y nadie más lo puede entender, porque solo ven un sombrero. Por eso, cuando el niño se encuentra con el aviador en el desierto, lo primero que hace es un llamado de auxilio en su estado más puro. El Principito no aparece saludando, ni diciendo su nombre, ni explicando sus tragedias. Aparece con una demanda obsesiva y directa. Por favor, dibújame un cordero. En la vida real, las personas en crisis rara vez se acercan a decir de golpe, quiero acabar con mi vida. El dolor es tan complejo que no caben palabras lógicas. En su lugar, lanza peticiones extrañas, conductas disruptivas o pretextos cualquiera para forzar una interacción. El Principito usa ese dibujo para ver si el aviador es solo un adulto gris más o si está dispuesto a bajarse a su nivel y escuchar de verdad. El aviador le dibuja 3 corderos diferentes y el Principito los rechaza a todos. Uno por enfermo, otro porque es un carnero y el último por viejo. Esto es exactamente la frustración de una persona en crisis cuando el entorno intenta darle soluciones genéricas o respuestas prefabricadas como el famoso échale ganas, estás joven o todo va a estar bien. Ninguna de esas respuestas sirve. ¿Qué hace el aviador entonces? Frustrado, le dibuja una caja con agujeros y le dice que el cordero está adentro. Sin saberlo, le dio el recurso psicológico más valioso, un espacio seguro, control y validación. No le impuso una solución real, le dio una caja para que proyectara allí dentro lo que él necesitara para salvarse. Sin embargo, el dolor acumulado era demasiado, y aquí es donde ocurre el pacto con la serpiente. Para entender este final, hay que conocer un dato real de la vida de Saint-Exupéry. Cuando Antoine tenía 15 años, vio morir de fiebre reumática a su hermano menor de cabellos dorados, François. Justo antes de fallecer, ese niño le dijo: "No te preocupes, estoy bien, no puedo evitarlo. Es mi cuerpo". Esa frase exacta es la que usa el Principito antes de dejarse morder por la serpiente. Parecerá que estoy muerto y no será verdad. Es demasiado lejos. No puedo llevar este cuerpo. Es demasiado pesado. El libro es, en gran parte, un monumento fúnebre a su hermano menor y a su propia infancia perdida. Pero al mismo tiempo, ese
pacto para desprenderse de un cuerpo que pesa demasiado es una metáfora cruda de la ideación suicida, una vía de escape radical para dejar el sufrimiento atrás. Pero, ¿qué hubiera pasado si el Principito no hubiera tomado esa decisión? Al no poder regresar a su hogar y sin una red de apoyo real, su brillo y esa curiosidad que lo hacía único se hubieran apagado. La depresión severa y la distimia lo habrían convertido eventualmente en uno de esos adultos grises que tanto criticaba, justo como pasa en la adaptación cinematográfica del 2015. Hubiera muerto en vida. Entonces, ¿el Principito tenía que morir? No, claro que no. No tenía que morir. En la literatura se ha romantizado durante décadas la muerte como si fuera un sacrificio poético. Pero si desnudamos la metáfora, la idea de que tenía que abandonar su cuerpo porque ya no pertenecía a este mundo es la falacia más peligrosa que existe. El Principito no muere porque su destino fuera ser libre en el espacio. Muere porque su entorno le falló sistemáticamente, mucho antes de llegar a la Tierra. Clínicamente, el suicidio nunca es una consecuencia inevitable de la vida, sino el resultado de un dolor que superó los recursos disponibles para afrontarlo. El Principito no estaba completamente solo, tenía al aviador. Pero ante la idea de perder su única conexión humana real, la impulsibilidad hizo lo suyo. Si el aviador hubiera tenido la capacidad de detectar esas microseñales de alerta en lugar de ser solo un testigo de su despedida, pudo haberse convertido en ese espacio seguro para validar su dolor. Habrían reparado el avión juntos. El cuerpo deja de ser pesado cuando alguien más te ayuda a cargar el dolor. Pedir ayuda requiere de una vulnerabilidad tremenda, incluso mucha más valentía que quitarse la vida. Antoine de Saint-Exupéry desapareció en su avión en 1944, solo un año después de publicar el libro. Nunca se sabrá si fue un accidente o si decidió terminar con todo, pero nos dejó el retrato exacto de una persona atrapada en su propia mente. La realidad es que cuando se llega a ese punto de dolor, lo último que se busca es hablar. El miedo a ser juzgado provoca un aislamiento inmediato. Y las respuestas simplistas del entorno, como el típico "todo va a estar bien", suelen generar una profunda frustración, porque invalidan la gravedad de la situación. A veces, simplemente no se cuenta con una red de apoyo real, o el entorno es tan hostil que bloquea cualquier intento de comunicación. Los discursos hipócritas de "busca ayuda y ya" no funcionan. El aislamiento es el peor enemigo en la salud mental. Y aunque la perspectiva de la crisis haga parecer que se habita en un asteroide completamente solo, existen espacios como este, enfocados en visibilizar que el dolor es real. Nadie tendría por qué cargar con todo el peso en soledad. Soy simplemente Nadie y esto fue El Rincón Mental. Gracias por escuchar y queremos escucharte en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!